Procedente de Honduras, llegó para quedarse en el siglo XIX a través del estado de Tabasco el cultivo de banano o plátano. Y ese va a ser el ingrediente principal de la receta del día de hoy aquí en la cocina. ¿Cómo estás, Chef Luis Hola, Carlos? Buenos días. Buenos días. Bien, muchas gracias. Bien, viernes, una vez más, lo logramos. Sí. ¡Lo logramos! Hoy es un viernes, pues, diferente porque es un viernes de vacaciones. La gente, pues, está descansando, los niños están disfrutando de, pues, tiempo libre, ¿no? Ahí sí. Y esta receta del día de hoy que tiene, pues, un ingrediente nutritivo, rico en potasio, en Muy vitaminas, pues va a ser el ingrediente principal para hacer unas Así paletas es. de plátano cubiertas. Cubierta, ¿no? sí, esta receta ahorita que estamos preparándola ahí, ya todo el mundo está empezando medio a babear. Están saboreándosela Sí, ya. muy rica. Sí, muy ¿no? rica. Vamos a cubrir, además con plátano queda mucho más rica, ¿no? Es como muy común luego en las paletas, ¿no? Que las Claro, paletas cubiertas. claro. Pero eso es con plátano, pues mucho más natural y queda muy, muy rico. Bueno, ¿qué te parece si compartimos los ingredientes para preparar estas deliciosas paletas allá en casa? Vamos a verlos. Perfecto, vamos. Y para nuestras paletas de plátano cubiertas vamos a requerir, chef, Vamos a usar 4 plátanos, 250 gramos de chocolate para fundir 2 bolsitas de cereal. y también 8 palitos para paleta de madera o de plástico. Exacto. Yo les recomiendo que sea, bueno, si consiguen de plástico está bien, pero la madera como que se agarra mejor cuando, Ok. cuando es fruta. Claro, es como las banderillas, Sí, ¿no? exacto. De banderilla. Entonces, bueno, intenten la de Pues, madera, si no, el plástico está bien. Es muy sencillo, los ingredientes son muy básicos, los Exacto. podemos conseguir en Encuentren cualquier... donde sea. en El cualquier chocolate lado. igual les cuesta un poquito más, ¿no? Hay una tienda muy grande ahí por el mercado Portal y esas cosas Sí. que venden todas las materias primas. Ahí la encuentran fácil, Ok, ¿no? No ok. es lo mismo que utilicen un chocolate en barra a que utilicen chocolate para fundir, ¿sí? Es diferente, la textura es muy diferente y para fundirlo les va a costar un poquito más. Entonces, busquen ese, es económico, ¿no? Perfecto. Sin problema lo ponen. Ok, entonces, ¿Vale? a ver, chef, tenemos aquí ya los plátanos, arrancar, tenemos exacto. los ingredientes con los cuales vamos a cubrirlo. a cubrirlos. Sí. Y aquí ya tenemos el chocolate, ya lo estás fundiendo, Sí, ¿no? aquí el chocolate ya está fundido, digo, nosotros obviamente por tiempo Sí. ya nos adelantamos un ¿Qué poquito. técnica es esa, Lo chef? funden, esto es baño María, ¿no? Es Baño María. Sí, el chocolate ya está totalmente fundido. Ok. Y lo que, así, es líquido, sí se ve lo líquido, Sí, está claro. súper líquido, ¿no? Vamos a hacer otra vez, que veis, va. Mira, claro. Entonces, bueno, esto está bueno para después jugar a la guerra con chocolate, lo que sea, ¿no? Bueno. Che. Sí, ya está. Luego la gente va a decir, pero venga, se limpiar Pero la venga, casa, sí, chef, exacto. también, por favor. Una ¿no? mascarilla, lo que sea, nos queda muy bien. Muy bien. Entonces esto se funde de volada, lo ponen en el microondas en lapsos de 30 segundos, se funde, o si no así en baño María, ponen el chocolate que viene en un frasco de 1 kilo, lo ponen ahí hasta que se funda, lo van moviendo y queda listo. Y tan tan. Totalmente listo, es muy fácil y muy rápido, ¿no? Perfecto. Entonces, bueno, vamos Ok. a arrancar porque no nos coma el tiempo. Los plátanos, yo el plátano por lo general lo dejo en el refri, ¿sí? Para mí es mejor porque se va poniendo más oscura la cáscara. Pero por lo de dentro no. adentro no, lo de adentro queda mucho más fresco y dura mucho más tiempo. ¿No te ha pasado que luego el plátano está como aguadito? Sí, sí, sí. A mí ya esa textura no me gusta. Ya Y está. para esto no sirve. Madurándose. Exacto. Para cubrirlos, para que sea el plátano y cubrirlo, tiene que ser más bien verdezón. Ok, ¿Sí? sí, porque es más duro. Tiene que estar ¿no? muy firme, sí. Entonces, compren los verdecitos o cómprenlo Sí. totalmente amarillo y ese lo pueden utilizar. Muy bien. Y póngalo en el refri. Manténganlo en el refri antes de meterlo. De hacerlo, ok. De hacerlo, ¿no? Y este Bueno. plátano es el plátano Bueno. tabasco, ¿no? Sí, este es el plátano normal. Perdón, te voy a quitar Que es aquí el que precisamente yo comentaba que, bueno, pues a través de ese estado Sí, exacto. se introdujo el cultivo de plátano aquí a nuestro país. Y ahora somos, fíjate, y el estado de Chiapas también es uno de los principales productores de plátano. Ah, fíjate que Se da muy bien por el clima. Claro, el clima Claro. se da perfecto. Entonces, bueno, vamos a cortarlo. Depende del tamaño que ustedes quieran. Perdón. Vamos a Ok. ponerlo de ese tamaño, yo creo que queda perfecto. Ayúdame con una banderillita, por favor. Una banderillita. Para que una también. estocadita. Una estocadita. Entonces lo vamos a meter así en el centro. No lo metan completamente recto porque si no se va a salir. Métanlo como de ladito, ¿sí? Lo agarran de la orilla y lo meten así de lado. ¿Sí? ¿No sé si se vio? Como ¿Sí? medio cruzadito, ¿no? Ok, y lo vamos a poner a...
Yo lo meto en el chocolate y tú ya ahí lo empanizas con lo que quieras. ¿Te late? buenísimo. Nosotros tenemos ahí de esas de chocolate, de azucaradas y eso es con miel. Yo aquí traigo varias mermeladas. Sí, bueno, cúbranlo con lo que ustedes cúbranlo con lo que ustedes quieran, ¿no? Y así literal lo sumergimos. ¿Sí se ve? Ahí está. Claro. Dale, qué bonito. Oye, para toda la gente, digo, Así, tal cual. ¿Qué? no con estas banderías con chocolate, pero a la gente, por ejemplo, que va al gimnasio y todo, es muy Ajá. bueno. Les recomiendo muchísimo comerse uno antes por Ah, por sí. aquello de los calambres, Sí, ¿no? los calambres Principalmente y por el desgarros y eso. potasio. Pues bueno, ¿No? así ya, tal cual, lo vamos a pasar aquí. Ahora sí, le vamos a dar unas bolsitas. Se supone que lo ibas a hacer tú, pero no Pues te vi sí, como con pero muchas pues es que ganas, no. ¿eh? No sé, digo, ok. Pero a ver ahorita que te lo comas, a ver Yo si iba no a vas hacer a un quererlo. combinado. Entonces ya, ¿cómo ven? ¿Me vas a hacer combinado? Sí. Entonces ya, Sí. queda. Buenísimo. ¿No puedo? ¿O qué? No, hombre, tú puedes hacer lo que quieras, por favor, es tu cocina. Ok, pase usted, A ver, por favor, chef, haga el ahí te suyo, va, ándele, a ahí ver te si es va. cierto. Chuequito, como dice Sí, el así como de chef. ladito. Nos lo metes, le das unas vueltecitas. Ahí va. A ver, échale. Ahí, dale vueltecitas, exacto. Así, pon una vueltecita, queda ya? perfecto. Y ya nomás. Que se escurra. Que escurra un Sí, poquito eso. y métanlo rápido donde sea que lo vayan a revolcar para que esté todavía fresco y pueda pegarse Uno. todo, ¿no? Ándale. 2. 3. ¿Por qué lo avientas así o qué? Porque queda- Con así queda muy bien, chef. despacito, despacito, con calma. La verdad no lo te quieres quería comer o qué? opacar, entonces. Mira, qué ¿Qué bonito tal? quedó. No, hombre, sí, ¿eh? También pueden poner a los niños como Quique a que hagan aquí así sus batideros, pues ya queda muy bien, queda rico. Sí, es divertido para los niños también. Mira qué padre ¿No? quedó, chef. Sí, queda buenísimo. queda Y aparte padre. ya si le pones otros ingredientes más coloridos, ¿no? También, ¿no? Exacto, pueden ponerle de estos que son Está de estos así divertido. redonditos pero de colores y pues queda muy bien. Le compartimos nuevamente, señora, los ingredientes de esta receta. 4 plátanos, 250 gramos de chocolate para fundir, 2 bolsitas de cereal de su elección y 8 palitos para paleta de madera o de plástico, de preferencia de madera. Sí, exacto. Para que no se nos vayan. No, y más a resbalar. natural, menos contaminación, todo. ¿no? Claro. Caritas. Chef, qué divertido. Si le me pones la pasé muy bien. de estas hojuelas azucaradas, rómpanos un poquito porque la hojuela es muy grande y no se alcanza a pegar. Claro. Pues, apachurran Triturarlas un poquito. Apachurran tantito y pues quedas bien. Ahí está. Muchísimas gracias, chef. Ok, ya quedó. Te agradecemos muchísimo esta receta para disfrutar el fin de semana de los Muy días bueno, ahora que para están de vacaciones. vacaciones. Y yo también ya vi por ahí a Gabriela que ya se le está haciendo agua a la boca, pero alguien tiene que trabajar. Gabriela, vamos.